A todos, bienvenidos. Mi nombre es Cristina Martínez, soy directora de Letras, Psicología y Logopedia a Domicilio. Y bueno, pues hoy os vamos a hablar sobre la voz, un tema que nos parece realmente importante. El día 16 de abril, además, fue el Día Mundial de la Voz. Y bueno, pues hoy tenemos el placer de poder contar con Nelly Delgado. Nelly es logopeda de Letras. Buenas tardes, Nelly, bienvenida. Hola, buenas tardes, Cristina. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Pues llevando esto lo mejor posible y ayudando a todo el que lo necesite igual. Fenomenal. Bueno, pues nos parecía muy importante el tema de la voz. Bueno, pues primero esas personas, ¿no?, que tienen la voz ronca o que presentan mucha afonía, o sobre todo también profesionales, ¿no?, que después de un largo tiempo hablando de repente pierden la voz. Entonces yo la primera pregunta que te quería lanzar es ¿qué es la disfonía? Cuando hablamos de disfonía, ¿qué es la disfonía? Bueno, es importante antes de responder qué es la disfonía, un poquito muy brevemente decir qué es la voz, para poder entender qué es la disfonía. Entonces la voz viene a ser ese sonido que a través del aire impacta sobre las cuerdas vocales, sobre el sistema laríngeo y produce voz. Entonces, ¿qué viene a ser la disfonía? Viene a ser una patología de la voz, de las cuerdas vocales, sea funcional u orgánica. Entonces, la disfonía es la disminución de esas cualidades o la alteración de esas cualidades que serían tono, timbre e intensidad de la voz. Esas disfonías, por supuesto, tienen una serie de niveles, bien, va desde leve hasta severa. Y cuando hablamos de disfonía, ¿qué tipos de disfonía nos podemos encontrar, Nelly? Vale, fíjate, hay unas disfonías de origen funcional, ya te explico, adquirida, y otras de origen orgánico y congénito. Hay disfonías con las que las personas nacen por alguna alteración congénita. Te pongo un ejemplo. He tenido pacientes que tienen una patología que se llama sulcus o surcos, que son unas estrías que salen en las cuerdas vocales y en las bandas ventriculares, que son las cuerdas vocales falsas. Entonces, eso sería una disfonía congénita. Luego las Te está disfonías cortando un poco, Nelly. ¿Perdón? Hola. Se te cortaba un poquito la voz a veces. Vale, ¿ahora? Sí, ahora se te oye bien. Vale, luego entonces las Sí. disfonías funcionales con alteración o sin alteración del órgano emisor, podemos estar frente a personas que tienen un mal uso o abuso vocal, ¿sí? Personas que pudieran sufrir de alteraciones hormonales como problemas de tiroides y por una intervención quirúrgica se les genera sin querer una disfonía. Personas que por ser profesionales de la voz hablada o cantada se les desarrolla una disfonía por el uso continuo de la voz, por ejemplo, en adultos, en niños que gritan, que chillan mucho, niños que podrían tener disfonía por vegetaciones, porque al no poder respirar bien por la nariz, entonces todo el aire que entra, que es el que produce el sonido, ese aire entra seco, entra frío y me irrita las cuerdas vocales. Entonces, tiene mucho que ver con la parte en niños, con la parte conductual y con la parte de antecedentes de vegetaciones, adenoides, amígdalas recrecidas, senos paranasales, hipertrofia de cornetes, ¿sí? Entonces entiendo por lo que dices, ¿no?, que hay un gran elemento importante en todo esto, ¿no?, que es el patrón respiratorio, ¿no? Correcto, es uno de los más importantes. ¿Y es reeducable? Es decir, siempre que hablamos de problemas de la voz, ¿es reeducable? Sí, fíjate, generalmente cuando nosotros tenemos frente a un niño o a un adulto con una disfonía, primero tenemos que estudiar qué tipo de disfonía es. Luego entonces hacemos una evaluación de sus tres sistemas más importantes para la producción de la voz, que es el sistema laríngeo o el aparato laríngeo, el respiratorio y el de resonancia. Entonces, luego que hacemos esa investigación, esa evaluación exhaustiva, esa valoración, entonces nosotros tenemos que reeducar principalmente la respiración. Es totalmente reeducable siempre y cuando no tengas una patología respiratoria más severa. Por ejemplo, los pacientes laringectomizados que les extirpas la laringe
y que su respiración se ve alterada, es evidente que eso es casos diferentes. Sin embargo, en una disfonía funcional, que son el 79% de los casos que nos llegan a consulta y demostrado científicamente, eso es completamente reeducable a través de la respiración. Esa respiración se basa en 3 grandes principios. Cuando nosotros tenemos una respiración costal superior, entonces estamos primero inspirando muy poquito aire. Segundo, vamos a tener que volver a tomar aire en muy poquito tiempo y luego ese aire nos va a entrar permanentemente frío. ¿Qué pasa cuando nosotros bajamos ese patrón respiratorio? Cuando buscamos cambiarlo hacia diafragmático o abdominal, entonces hacemos 3 cosas. 1, que haya más aire. Eso quiere decir que yo no voy a tener que tomar aire en tan poco tiempo, sino que eso me va a aumentar mi coordinación fonorrespiratoria o neumofónica. Luego entonces no voy a tener tensión en el cuello, porque si yo bajo mi patrón hacia diafragmático o abdominal, entonces yo elimino el tener que tensar los músculos del cuello, por ejemplo, ¿sí? Y lo otro es que el aire, cuando lo tomamos por la nariz, todas las estructuras que tenemos de la nariz a la laringe van a calentar el aire. Ese aire va a estar calentito, va a estar tibio. ¿Qué pasa? Que si el aire está tibio, va a lubricar las cuerdas vocales y van a fonar, a vibrar de manera más armónica. Si el aire entra frío, la lesiona y la reseca. Muy interesante. Entonces, por lo que dices, obviamente sí que es reeducable, pero creo que una de las preguntas que más nos lanzan siempre los pacientes es cuánto tiempo tarda en reeducarse. Es decir, son patrones que ya tenemos adquiridos y entiendo que esto es verdaderamente complejo, ¿no? Sí, interesantísima pregunta. La reeducación va a variar de, por supuesto, el conocimiento que tengas de las técnicas. Si, por ejemplo, es un niño, va a variar entre un niño y un adulto. Generalmente, los adultos se rehabilitan más pronto de las disfonías porque hay mayor conciencia de esa parte preventiva y de esa parte terapéutica. En los niños es un poco más complejo, por lo que te digo, si no, por ejemplo, si un niño tiene una disfonía por unas vegetaciones, si no intervenimos quirúrgicamente antes para mejorar esa respiración nasal, entonces no tiene ningún sentido realizar rehabilitación. Ahora, si el niño, por ejemplo, ya está operado, entonces pudiéramos hablar de que el niño se pudiera rehabilitar en el doble del tiempo que el adulto, porque entonces hay unas variables allí, que es que los padres realicen con los niños las actividades y que pues los niños creen conciencia, interioricen lo que tienen que hacer y cómo de ahora en adelante va a respirar. Entonces tiene que ver mucho, más allá de hablar de la voz o de la disfonía, en niños tiene que ver mucho con ese apoyo que tenemos con los padres como coterapeutas. Entonces siempre un trabajo va a ser mucho más corto en adulto que en niño y por supuesto también depende de la severidad de la disfonía. Ya. Y cuéntanos un poco, ¿qué ocurre con estos niños que gritan tanto? O sea, yo creo que lo que les suele pasar a muchos, ¿verdad? Es que como que levantan mucho la voz cuando hablan y tienen mucha variabilidad, ¿verdad? ¿Me oyes bien, Nelly? Sí, 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 sí. ¿Se ha quedado ahí como colgado? Vale, fenomenal. ¿Por qué los niños tienden, te preguntaba, a chillar tanto cuando son pequeños? ¿Por qué les cuesta tanto regular ese patrón? Vale, generalmente cuando nos encontramos con niños que chillan mucho de pequeños, tenemos que revisar el aspecto psicológico. Sería interesante tirar de un psicólogo, buscar ayuda psicológica porque tiene que ver con un componente emocional. Hay niños que gritan sencillamente porque les gusta gritar, porque quieren llamar la atención por aspectos característicos de su personalidad, por querer escucharse más fuerte. Entonces, cuando tenemos niños que chillan mucho, que gritan mucho, entonces tenemos que evaluar bien cuáles son las causas, porque de nada nos sirve iniciar un proceso rehabilitatorio vocal cuando las causas van a estar allí latentes y presentes permanentemente.
Entonces yo sugeriría que primero se ataquen las causas y posterior o paralelo, entonces se inicie el proceso de reeducación vocal. ¿Y cómo repercute esto a un adulto en su día a día? Bueno, porque sabemos que tiene una gran repercusión en el ámbito laboral, ¿no? En el adulto ya es diferente, fíjate, se dice, la investigación científica dice que en el adulto la prevalencia es más en mujeres que en hombres. Y eso tiene una explicación. Hay muchas mujeres que son docentes, que son profesionales de la voz hablada. Y aquí, por ejemplo, aquí en España, y creo que esa cifra podríamos hacer un paralelismo a nivel mundial, asciende a que de cada 4 docentes, 3 padecen a lo largo de su vida un tipo de disfonía funcional u orgánica. Entonces, por ende, la mujer tiene un componente hormonal distinto al hombre, que también pudiera generarle una base allí de una disfonía. Entonces, en el adulto repercute, por supuesto, si eres profesional de la voz, va a repercutir en tus labores. ¿Y qué tips, qué tipo de pautas podríamos darle a estas personas que tienen fallas en la voz, ¿no? ¿Qué tipo de pautas para adultos, niños en general? Bueno, yo creo que podemos hacer una distinción un poco de lo que podemos hacer con los niños y lo que podemos hacer con los adultos. Así que si quieres empezamos con los niños y pasamos a los adultos. Perfecto. Fíjate, con los niños es muy importante que ya sea en un ambiente terapéutico o en un ambiente del hogar, se inicie trabajando todo lo que tiene que ver con lo que es relajación, postura y respiración. Ya voy a explicar las tres. En relajación es importante que el niño vaya comprendiendo cuáles son las partes de su cuerpo que producen esa voz, cómo produzco la voz, de dónde sale mi voz, de qué manera produzco mi voz, qué partes de mi cuerpo hacen que mi voz se produzca. Entonces, para ello, nosotros trabajamos con 3 grandes estrategias de relajación de 3 autores que a mí me gustan mucho, que son las técnicas de Schultz, de Jacobson y de Dalcroze. Son unas técnicas, suenan muy complejos esos nombres, pero son unas técnicas, una de las más impactantes positivamente en la población infantil. Luego, entonces, tenemos también la parte de respiración. Nosotros, como te explicaba antes, tenemos que entender que cuando nosotros tenemos una respiración costal superior, que es la más común en la población en general, esa respiración, hacerle entender que no nos hace bien, que nos genera dolor, que nos genera mayor disfonía o ronquera, como lo llama la gente, y reeducar todo el aspecto respiratorio. Esa reeducación entonces se va a basar en reeducación tumbado o acostado, reeducación en posición sentado, reeducación en posición de pie. Luego que entonces reeduquemos y tratemos de llevar ese patrón de arriba hacia abajo, hacia la parte abdominal o diafragmática también, entonces vamos a trabajar el aspecto postural, lo que es la postura. ¿Por qué? Porque la postura nos va a permitir que la columna de aire o el fuelle que viene desde abajo, ya habiendo reeducado la respiración, viene con fuerza, mueve las cuerdas y sale por la boca en forma de voz, en forma del sonido vocal. Entonces, si nosotros tenemos una postura inadecuada, por ejemplo, una anteriorización de cabeza y cuello, por poner un ejemplo entre tantos, entonces mi fuelle de aire se va a ver disminuido, o mi columna de aire, fuelle o columna de aire. Al verse disminuido, entonces voy a tener que respirar de nuevo y vuelve toda esa descoordinación o incoordinación fonorrespiratoria. Entonces, ¿qué es lo más importante? Trabajar relajación, trabajar respiración y trabajar postura. Eso es para cualquiera, niños y adultos. Luego entonces viene una parte muy importante en niños. Es importante que, y esto es importantísimo si alguna mamá o papá nos están viendo, que lo puedan anotar. Los papás
Y las mamás es importante que el niño se duerma a la misma hora siempre, que consuma bebidas a temperatura ambiente, ni muy frías ni muy calientes, que el niño obviamente no grite, ya habíamos hablado de lo de los gritos, tratar de controlar ese aspecto, no te entiendo, háblame más bajo, esa parte muy de la dinámica familiar. Es importantísimo que los niños no se expongan a cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, aquí hay una época en que los niños tienen constipado o catarro prácticamente en toda la temporada. O sea, por ejemplo, todo el otoño y todo el invierno. Entonces, no exponerlos a esos cambios bruscos de temperatura, sino mantener el cuello sobre todo tapadito con bufanda. Incluso en países cálidos, yo recomiendo tener bufanda durante el proceso terapéutico. Mira, Nelly, nos preguntan por aquí, me dicen, tengo un hijo de 10 años, tiene rinitis alérgica y habla fuerte. Se le ha hecho un examen de oído y todo y su voz es disfónica. Ajá, y no responde que salió en el examen. Entendemos que todo bien, vamos a esperar a ver si nos contesta, ¿vale? Pero vale, yo por lo que te dice entiendo que el oído está bien, pero que el resultado es disfonía. Vale, fíjate, la Sociedad de Otorrinolaringología Española dice que los niños que padecen rinitis alérgica, el 82,3% desarrollan algún tipo de disfonía, los que no tienen tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una rinitis alérgica y no me dan el tratamiento y obviamente se me ven disminuidas mis cualidades de voz, también porque si recordamos que todo lo que tiene que ver con nariz y boca tiene que ver con oído. Por eso se llama el médico otorrinolaringólogo, nariz, boca y oído. Entonces, cuando tenemos una alteración en alguna de esas tres, se nos mezcla un poco todo. Cuando nosotros nos duele, por ejemplo, tenemos mucho moco por un catarro, entonces se nos puede ir hacia el oído y tener una otitis, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos una molestia en la garganta, tiene que ver entonces, por ejemplo, con un goteo pojo retronasal. Entonces, como las tres áreas están estrechamente conectadas, nosotros tenemos que valorar muy bien cuál de esas áreas está viéndose afectada y poner un tratamiento antes de comenzar el proceso terapéutico. No podemos mejorar o eliminar ninguna disfonía si el tratamiento médico que necesitar no ha estado previo. No podemos hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si el niño necesita un tratamiento médico para la alergia, por ejemplo, y no tiene los cuidados específicos y toma bebidas frías y el niño no lo lleva más al médico y no le dan no les ponen sus gotas y tal, entonces evidentemente que estamos trabajando bajo unas estructuras que están inflamadas. No sé si tú has escuchado que los odontólogos, cuando a uno se le inflama una muela, te dice, vamos a tomar un antiinflamatorio y después la vamos a trabajar. Vale. Mira, tenemos otra pregunta por aquí y nos dicen bueno, que cuando estamos hablando de una persona adulta o de un niño, ¿qué ocurre cuando esa persona va perdiendo la ¿Perdón? ¿Una persona? voz? A mí esto me pasa mucho cuando doy las formaciones. Vale. Un niño o un adulto, cuando está hablando y lleva un buen rato hablando, que empieza a perder la voz, ¿no? Y te comentaba que a mí esto me pasa muchísimo cuando doy las formaciones. O sea, tengo que tener siempre mi vasito de agua al lado porque si no llega un momento que es que no se me oye, la pierdo completamente y además como que me baila, ¿no? Y es verdad que esto le pasa a mucha gente. ¿Qué pautas podríamos darle a estas personas? Vamos a volver atrás brevemente. Tú eres profesional de la voz hablada, no sé si cantada, pero sé que eres profesional de la voz hablada. Por ello, eres población de riesgo para disfonías. Entonces, si nosotros somos población de riesgos para disfonías, tenemos que trabajar en torno a profilaxis, al aspecto preventivo, no dejar que ocurra. Ya vamos a hablar cuando esto ocurre, qué podemos hacer.
Pero ¿qué podemos hacer para que no ocurra? Que yo creo que el mundo gira en torno a la prevención. No queremos la enfermedad, queremos prevenirla. Y si existe y si la tenemos de frente, la tratamos. Pero queremos prevenirla principalmente. ¿Cómo la prevenimos? Hace muchos años atrás, en todos los congresos de otorrinolaringología que tienen que ver con la voz, se decía que para todo el profesional de la voz era muy importante que utilizara amplificadores, o sea, micrófonos, algún tipo de amplificador, porque, repito, el profesional de la voz tiene un riesgo sumamente alto de padecer no solamente una vez difonía, sino tener difonía el resto de su vida. De hecho, en el área docente, las bajas por difonía son muy altas, la cifra es sumamente alta. De hecho, hay muchos docentes que piden incluso cesar la actividad docente porque se les va la voz con mucha frecuencia. Entonces, tenemos que crear programas preventivos en todos los colegios para que las maestras realicen una serie de actividades preventivas y luego, si ya tenemos la difonía, entonces, ¿qué podemos hacer si estamos dando clases? Que era tu pregunta principal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es generar una dinámica para que el grupo que nos está escuchando sea el que hable y nosotros tener lo que nosotros llamamos un descanso vocal inmediato, descanso vocal. Luego entonces, por supuesto, el famoso vaso con agua a temperatura ambiente, siempre a temperatura ambiente. Y hay otra cosa, Cristina, muy importante, de lo que generalmente no se habla. Para yo poder dar esa respuesta, te parecerá un poco quizá extraño mi respuesta, pero para yo poder responder con toda propiedad, con total y completa responsabilidad, tendría, por ejemplo, que preguntarte, Cristina, ¿tu colegio está cerca de alguna construcción? ¿Eres alérgica? ¿Sí? ¿Por qué? Porque son factores Bueno, que... a mí me suele pasar más cuando doy las formaciones online, estoy en mi casa y no, pero por norma general esto es algo que les pasa a muchos profes, ¿no? Y de hecho, mira, nos escribe Beatriz y nos comenta que ella es maestra y que cada año tiene 2 o 3 disfonías, que coincide cuando cambia la temperatura y hay mucha humedad, o sea, lluvias, etcétera, que suelen durarle unas semanas y que pregunta si eso es debido también al ambiente. Correcto, es lo que te venía diciendo hace un minutillo. El ambiente va a repercutir negativo o positivamente en esa persona. Yo he tenido docentes en consulta que me dicen, tengo una disfonía recurrente y no se me quita. Trabajamos en terapia y luego empiezo a hacer un sondeo de dónde trabaja y me dice que trabaja en un lugar húmedo, alto, donde hay mucha humedad y que de paso al lado tenía una construcción que tenía 2 años construyéndose un centro comercial al lado del colegio. Entonces, el polvo, la tierra, el cemento, más la humedad, evidentemente, no solamente que seas alérgica, te puede afectar aunque tú no tengas ninguna patología alérgica de base. Entonces, hay algo muy interesante que tú me dijiste. Yo me suele dar cuando estoy en sesiones online. Habría que ver cómo es el ambiente en casa, habría que ver si eres fumadora, habría que ver si acababas de tomar alguna bebida alcohólica, habría que también evaluar entonces si tú tienes un abuso vocal continuado y que te reventó ahora, o sea, ahora mismo es que te explotó. Entonces son muchas características que debemos estudiar profesionalmente para llegar a poder recuperar esa voz completamente. Te digo que la voz, las disfonías se recuperan en su totalidad, pero completamente, en mi experiencia profesional, todas las disfonías se recuperan. Sí, lo que pasa es que lo que dices es un tema muy complejo, ¿no? Porque realmente cuando esa voz se ve influenciada por un tema de ambiente, ¿qué puedo hacer yo frente a eso? Es decir, mi lugar de trabajo es mi lugar de trabajo, yo ahí no puedo hacer ningún cambio, ¿no? ¿Qué medidas podría yo poner frente a eso? Vale, perfecto. Entonces, podríamos utilizar varias técnicas. La primera, vamos entonces a conversar con la directora del cole, porque si estamos hablando de que hace calor y yo necesito cerrar las ventanas para evadir un poco ese impacto ambiental, entonces yo podría ver si hay posibilidad de que haya aire acondicionado.
Luego entonces puedo ver si cerrando Claro, a ver, ¿cuál es? Eso ya te digo que es una iniciativa que nos encantaría a todos. Fíjate, puedo ver si mi alergólogo me puede mandar algo que me controle durante esa semana de lunes a viernes en clase. Luego entonces también podría ver si puedo seguir las normas de higiene vocal al pie de la letra y hacer todo lo que esté en mis manos para lograrlo, más el tema del amplificador. Si con todo eso no se logra, porque vamos a poner un ejemplo, la directora del cole no tiene presupuesto para poner un aire acondicionado, porque también el aire es irritativo de las cuerdas vocales, o sea, habría que ponerle un ratito sí, un ratito no. ¿Qué pasa? Que entonces allí es donde vemos las bajas de las docentes. Hay muchas bajas de docentes porque el ambiente, no tenemos el ambiente perfectamente acondicionado en los coles. Te quiero comentar una experiencia con una paciente que tuve hace muchos años atrás. No sé si te recuerdas que antes se utilizaba una pizarra con tiza. Bueno, se sigue haciendo, ¿eh? Yo pensaba que no. Eso no. Aquí seguimos siendo muy tradicionales. Hasta el que no es alérgico le da alergia a la tiza. Entonces, eso fue una de las razones por las cuales se cambió el tema de la tiza. Entonces, hay muchas bajas docentes por temas ambientales que repercuten sobre sus cualidades vocales. Entonces, lo que tenemos que hacer es hablar menos, un tip muy importante, hablar menos, tratar de planificar actividades que donde el docente hable, obviamente no nos vamos a quedar callados, pero donde también participe de igual a igual el grupo que tenemos enfrente para nosotros poder preservar nuestras cualidades. Luego entonces podemos tener el amplificador del que te hablaba y bueno, y tratar en lo posible de controlar de manera momentánea esas posibles situaciones externas que a veces no podemos controlar. Yo, por ejemplo, mi madre es una persona que se le suele ir bastante la voz y cuando se le está quedando como la voz cogida, como digo yo, tiende mucho a hacer el carraspeo este del... ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué opinas de eso? Mira, de verdad que hablaste de algo súper importantísimo que capaz que yo no me iba a recordar. El carraspeo o el aclarar la voz es lo más nocivo que hay para las cuerdas vocales. Es fatal, es completamente contraindicado. O sea, a menos que tengas una cantidad de flema tal que el médico te diga debes mover la flema. Por ejemplo, con los laringectomizados, vuelvo a esos casos, o los que tienen extirpación de laringe no total sino parcial. Entonces, el carraspeo es malo, señores y señoras. Todo el que nos esté escuchando y viendo, el carraspeo es malo y generalmente cuando hay una resequedad tendemos a carraspear. Y otra cosa que es súper mala, la gente consume caramelos de menta. Te lo iba a comentar, porque yo me acuerdo en la carrera estudiando la parte de voz, que es como yo creo que lo que más se te queda, ¿no? Por favor, los caramelos de menta no, que es verdad que te dan como esa sensación de desahogo, ¿no? Pero son muy nocivos para las cuerdas. Y no solamente, fíjate que no solo los de menta, Cristina, los caramelitos dulces, el azúcar es irritativa en un proceso inflamatorio de laringe, por ejemplo, ¿no? Entonces, generalmente cuando la gente tose, no sé si has escuchado, dale un caramelito, que se coma un caramelito. No, eso es súper grave porque momentáneamente te alivia, pero luego entonces la tos va a ser imparable, incontenible. Entonces, eliminados los caramelos, tanto de menta como que sean azucarados. ¿Saben qué es bueno para los problemas de voz y a su justa medida? El jengibre. Jengibre, miel y limón, ¿verdad? Receta mágica. Y todos los té, todos los famosos té calentitos, tibiecitos, el té negro, el té verde, el té de malojillo, el té de toronjil, cualquier té, excepto el de menta. Y por supuesto el jengibre, les voy a dar ese tip, van a diluir un trocito de jengibre de 2 centímetros en 1 litro de agua porque el jengibre es muy, muy fuerte, es fortísimo su sabor. Entonces no podemos hacerlo tan concentrado porque en exceso también nos va a irritar las cuerdas vocales. Entonces el jengibre, 2 centímetros, un trocito en 1 litro de agua. Te vas a tomar esa agua a temperatura ambiente durante toda la semana.
Eso lo puede hacer la profe que te escribió, que te dice que ella le dan 3 disfonías al año. Ella tiene que realizar actividades preventivas para que no llegue el momento de la disfonía. Si ya ella conoce en qué momento le dan, ella tiene que trabajar mucho la prevención. Muy bien. Mira, tenemos por aquí alguna pregunta más. Nos preguntan si influye en algo el que seamos la mayoría respiradores orales, es decir, que tomemos el aire por la boca. Claro, eso lo comenté al principio, pero voy a hacer un pequeño resumen. Si Sí. nosotros tomamos el aire por la boca, el aire llega directo a la cuerda vocal. Si nosotros tomamos el aire por las narinas, por la nariz, en el proceso el aire llega a las cuerdas vocales calentito, tibio. Entonces, la diferencia de respirar por la nariz es que el aire llega tibio y humedece y lubrica a la cuerda. Si yo me meto el aire frío directo, la reseca y la irrita. Si nosotros tenemos una cuerda vocal irritada y reseca, va a vibrar y va a resecar, y como está reseca, va a crear nódulos, que de eso vamos a hablar ahora, nódulos, pólipos o hiatus. Entonces, ¿cómo deben vibrar las cuerdas de manera armónica? Deben vibrar lubricadamente. Estos 2 deditos míos son las 2 cuerdas vocales. Cada vez que hablamos se mueven miles de veces. Hacen así. Taca, 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 taca. Imagínense que ese choque lo hagamos con unas cuerdas secas. Vamos a romper las cuerdas, las vamos a lesionar. Entonces, la idea es que la respiración tiene que ser nasal. A ese respirador oral le aconsejo que vaya a un médico otorrinolaringólogo para que le revise todo el aparato y determine si necesita una intervención quirúrgica, que yo estoy segura que sí. Y de necesitarla, tiene que operarse, porque él debe respirar por la nariz por 1.000.000 de razones, no solamente por la voz, por 1.000.000 de razones a nivel cognitivo, a nivel de oxigenación cerebral, ¿sabes? ¿Puede ser siempre debido a un fallo orgánico o simplemente a un mal hábito? Porque muchas personas por la boca. Sí, como te comenté, la respiración oral puede ser por mal hábito o sencillamente porque tienes una patología de base que no te deja pasar el aire por las fosas nasales. Puedes tener una hipertrofia de cornetes, los senos paranasales inflamados. Entonces, hay que revisar bien el origen. Por eso yo siempre me baso en un buen diagnóstico, porque luego del buen diagnóstico yo le puedo decir al paciente, ¿te puedo ayudar o todavía no te puedo ayudar? Necesito que te vea el médico, el foniatra o el otorrinolaringólogo, y posterior al tratamiento o a la intervención quirúrgica vamos a trabajar entonces esa disfonía. Fenomenal. Mira, mientras leo otra pregunta, como estamos transmitiendo en directo en las 2 redes, no sé si en Instagram estás en pantalla, lo digo para que lo revises. Vale, estoy revisando. Yo no me veo, no sé qué debo hacer, no me veo. Sí, yo tampoco te veo, o sea, yo creo que debe solamente se me ve a mí y se te oye a ti de fondo. Creo que depende de ti. Sí, estás invitada. Bueno, te lo voy a lanzar otra vez, ¿vale? Estate pendiente, aunque me sale que está ahí como cargando. Bueno, te leo otra pregunta que nos han lanzado, Nelly. Nos dicen, tengo una familia, la persona que nos lo lanza es logopeda, y nos dice, tengo una familia que todos los miembros gritan cuando hablan. Tienen 3 niñas y todos tienen una personalidad bastante fuerte. No llegan... Hola, hola. Pero tiempo al tiempo me han dicho que han tenido hasta ahora. Hola, te escuché poco. Sí, te lo repito, perdón, es que mi conexión a internet últimamente va un poco mal. Te decía que tengo una persona que es logopeda y que nos dice que tiene una familia donde todos los miembros gritan mucho cuando hablan, que son 3 niñas y que tienen una personalidad muy fuerte, que no llegan nunca a perder la voz, pero que tiempo al tiempo. Han tenido hasta un coach para cambiar el hábito, pero ahora quieren probar con un logopeda. ¿Qué sugerencias le darías? Vale, fíjate,
Esa es esa es otra de las causas de disfonía, el aspecto emocional o las características propias, típicas de cada familia o de cada persona o de cada dinámica familiar. Yo conozco muchas familias que se acostumbraron, no es algo orgánico, repito, esto es muy por encima, habría que observar y conocer bien cada caso, pero voy a hablar un poco por encima. Conozco muchas familias que gritan mucho y sencillamente la causa es conductual, es emocional, es una dinámica familiar alterada. No hay daño orgánico allí. Gritan porque quieren gritar y porque están acostumbrados a gritarse. Entonces, ¿cómo podemos mejorar eso? Definitivamente con ayuda psicológica. Allí un logopeda no puede hacer absolutamente nada, más que un pañito de agua tibia. Yo te puedo ayudar a reeducar respiración, yo te puedo ayudar a disminuir la disfonía o a mejorarla, pero si la base es la misma y si cuando yo me voy de esa casa los niños vuelven a gritar, los papás les gritan, y cuando eso ocurre, Cristina, quiero que sepas que nosotros como padres somos los modelos de nuestros hijos. Entonces, si yo grito y mi marido grita, mis hijos van a acostumbrarse y van a crecer gritando. Entonces, el problema viene de papá y mamá. Hay que trabajar con papá y mamá y luego reeducar a los hijos y después ver cómo hacemos con la disfonía. Pero eso es una dinámica familiar sumamente alterada, que más allá de eso deben haber otros factores también. Y hay algo importante con respecto a tu pregunta, que la disfonía tiene un componente emocional. Por casualidad no han escuchado esto que dice, estoy triste, tuve un problema con mi novio y se me hizo un nudo en la garganta. ¿No han escuchado esa frase? Ese nudo en la garganta es cierto, no es mentira, es un nudo. Es que las cuerdas vocales dejan de vibrar armónicamente por una tensión que hay física. Estoy tensa, estoy estresada, estoy triste y mi cuello entonces pareciera que también se tensa y las cuerdas vocales evidentemente también se tensan. Esas cuerdas vocales no vibran armónicamente y hay personas que cuando están tristes tienen una intensidad de la voz baja, ¿sí? Tienen un timbre como melancólico, tienen un tono de voz más agravado. Las personas cuando están alegres, entonces tienen una intensidad de voz más alta. Entonces la personalidad de cada uno va a determinar también las cualidades de tu voz. Entonces, si yo estoy muy eufórica, por ejemplo, como ahora, me vas a notar una voz potente, unas cualidades estupendas, pero si estoy triste, porque me ocurrió algo, porque llevo esta cuarentena muy mal, porque no tengo dinero, porque mi marido me dejó, entonces yo voy a estar achicopalada, yo voy a estar bajita, mi voz no va a tener esa potencia. Entonces las características de la personalidad o del momento emocional que estés pasando va a determinar también las cualidades de tu voz. Es por eso que se hacían unos estudios por allí callejeros donde preguntaban, ¿hay alguna voz que te guste mucho? ¿Hay alguna voz que te desagrade mucho? ¿Cuál es la voz más bonita que tú recuerdas que te genera alegría, que te genera ternura, la voz que te genera picardía, la voz que te genera seguridad, ¿sabes? Entonces hay también muchos tipos de voz que podemos hacer un paralelismo con características de la personalidad. Que los factores emocionales, en resumidas cuentas, influyen mucho, ¿no? en esa voz, ¿verdad? Sí. Bueno, repescando un poco esa parte de pautas que estábamos dando para los niños, como adultos, para estas personas que tenemos malos hábitos, ¿cuáles serían los hábitos correctos? ¿Qué pautas podemos hacer para no tener esos problemas de voz? Vale, entonces fíjate, lo primero, tener muy claro si eres profesional o no de la voz, porque entonces esas pautas las tenemos que intensificar si somos profesionales de la voz hablada o de la voz cantada. ¿Quiénes somos profesionales de la voz hablada? Docentes, locutores, actores de teatro, sí, de cine, y de la voz cantada, pues los cantantes en todas sus dimensiones. Entonces, ¿qué es lo más importante? Hay 10 cosas, yo siempre hablo de un decálogo, pero bueno, hay muchas más. Por ejemplo, el tema de no consumir alimentos picantes. No sé si les parece un poco loco lo que les estoy diciendo, pero es súper importante. El picante. Es llamativo porque es verdad que nunca lo había oído, ¿eh?
Es súper irritante, el picante es súper irritante para las cuerdas vocales y para todo el tracto de la deglución, todo el tracto glutorio. Entonces, el picante es malísimo, no solamente para la voz. Hay gente que ama el picante, esas personas que tienen disfonía, pues no deben encima consumir picante. Vamos entonces con las bebidas ni muy frías ni muy calientes. No deberíamos, esto lo digo con esta carita porque pues es un tema complejo, pero las personas que padecen de disfonías constantes o son profesionales de la voz hablada o cantada no deberían fumar. No deberían fumar. Entonces, el cigarrillo es un irritante muy fuerte, no solamente para la... ¿Recuerdan que hablábamos de los 3 aparatos o de los 3 sistemas? El sistema de resonancia o aparato, el laringio y el respiratorio hacia abajo. Entonces, el cigarro viene a irritar el laringio, viene a irritar, obviamente, el respiratorio, pulmones y bronquios, y viene a irritar el resonancial. ¿Por qué? Porque podemos tener una voz hiponasal, hipernasal, como por ejemplo en las patologías de hendidura labiopalatina, paladar hendido, o fisura palatina, que nos altera la resonancia. También, si nosotros tenemos una irritación constante en garganta, recuerden lo que había comentado, garganta, nariz y oído viene a ser, está comunicado, viene a ser un gran grupo. Entonces, si nosotros tenemos irritada la laringe o la garganta, entonces se nos va a venir hacia la nariz, y eso va a alterar nuestra resonancia. Esa resonancia se puede ver opaca. Por ejemplo, cuando hablamos de estos pacientes que tienen un timbre opaco o un timbre metálico, como así, o una mujer que hable muy opaco, muy opaco. Entonces, hay diferentes tipos de timbre, diferentes tipos de tono y diferentes tipos de intensidad. Entonces, todas estas patologías van a dañar las 3 estructuras o una sola o 2 de esos aparatos que nos permiten producir voz. Muy bien, entonces un poco esas pautas que podríamos dar es lo que has ido comentando, ¿no? Por ir haciendo así también, recogiendo cosas que has ido lanzando, cuidar un poco la parte del ambiente, beber agua, ¿verdad? Intentar evitar el tabaco, que sabemos que es muy dañino. Has hablado también de bebidas alcohólicas. No sé si nos dejamos algo. El picante, ¿cierto? Correcto. Fíjense, las bebidas alcohólicas, yo no sé si ustedes han visto que hay cantantes que entre canción y canción se toman un traguito de una bebida pero seca, sin hielo. Eso es permitido cuando eres profesional de la voz. Claro, no vamos a estar en un cole con un trago de ron, por ejemplo. Pero sí, cuando tienes ya mucha irritación, es muy bueno. Yo me voy hacia el agua es mágica, el agua es milagrosa. Entonces, también el tema de no consumir picantes es muy importante, Cristina, y todos los que nos están viendo y escuchando. El tema del sueño, dormir, descansar, el descanso debe ser completo. Dicen los grandes investigadores en el tema de las disfonías que debemos dormir 8 horas diarias para evitar o prevenir disfonías, para las personas que tienen disfonías recurrentes, que debemos dormir 8 horas, no importa cuándo, pero 8 horas. Porque ahora como todo el mundo se está durmiendo a las 3 de la mañana, me incluyo, entonces, pero tienen que ser mínimo 8 horas. Es importante evitar los cambios bruscos de temperatura y cuando estamos expuestos, que vivimos en países donde hay 4 estaciones y donde sabemos que cada estación tiene sus características ambientales propias, que hay una que florece algo que te da alergia, y la otra hay humedad, en la otra hay lluvia, en la otra hay nieve, en la otra hay un calor insoportable y el aire acondicionado te irrita. Entonces, ¿cómo lo cuidamos? Bueno, mira, poner el aire acondicionado a que te refresque y luego apagarlo, por ejemplo, en los momentos de calor. Cuando estés con frío, no quitarte la bufanda bajo ningún concepto, o sea, cubrirte el pecho lo más que puedas, que recuerden que es toda la entrada de la parte respiratoria. Y por supuesto, la toma de agua es buena para todo. Dicen que es buena hasta para la celulitis. Entonces, tomemos agua, 8 vasos de agua al día. Mira, nos preguntan por aquí si respirar por la boca, por problemas de sinusitis, te hace hablar más rápido. No, te hace respirar más, te hace tomar el aire más veces y te hace irritar más la cuerda, pero no te hace hablar más rápido. Por ejemplo, si tienes taquilalia, ya eso es otra cosa, ya es características de tu personalidad, que hables más rápido, pero no tiene nada que ver con la rinitis o con alguna patología de allí.
la patología hay que tratarla con un otorrino, porque no podemos respirar por la boca, súper importante. Y hay algo también importante que te quería decir en torno a cuáles son las patologías más frecuentes, ya que hablamos de todas esas patologías. En las disfonías, las patologías más frecuentes que nos llegan a consultas, tanto en niños como en adultos, son los famosos nódulos. No sé si los habías escuchado. Los famosos nódulos, los famosos pólipos y el famoso hiatus. Les explico un poquitico. El hiatus o el hiato es que las cuerdas vocales pierden fuerza y no se juntan y dejan un espacio. Entonces, cuando vamos a vibrar y vamos a fonar, llega hasta aquí. ¿Qué pasa si hay un espacio intercordal entre las dos cuerdas? ¿Qué pasa si dejamos un huequito? Que se nos escapa el aire. Entonces, es una voz así, aspirada. Una voz como mucho aire, aspirada. Entonces, hay un escape de aire porque las dos cuerdas no se juntan y este huequecillo me hace el hiato. Los nódulos son es como un callo, una callosidad que se forma porque las cuerdas vocales están vibrando secas e irritadas, no lubricadas, y entonces se forman esos nódulos. Generalmente son unilaterales. Y los pólipos es una formación benigna, un poco más grande y vascularizada. Ya el pólipo puede llegar a sangrar. Ahora les voy a decir algo súper interesante. El hiato, los nódulos y el pólipo, que todavía se cree que el pólipo debe ser intervenido quirúrgicamente, les digo que en mi experiencia profesional he reabsorbido todos los pólipos que me han tocado, solo con terapia. Muy interesante y muy importante esta parte, ¿no? Porque yo creo que uno de los mayores miedos con el que se suele enfrentar la gente es también, ¿no?, hacer un tipo de intervención tan delicada, ¿verdad? Y no necesitas operarte. Si tienes nódulos, hiatos o pólipos, un especialista de voz te los puede reabsorber en un pispás, con todo el tratamiento, por supuesto haciendo todo lo que te diga el logopeda o el especialista, pero se pueden reabsorber. Y hay una técnica que a mí me ha servido desde hace aproximadamente unos 12 años que la aprendí en Alemania, que es el famoso vendaje neuromuscular, el kinesiotaping. Nos preguntaban por él justo, había una persona preguntando. El vendaje neuromuscular, en mi experiencia, y lo he documentado a nivel de investigación científica en el hospital donde trabajé anteriormente, junto, por supuesto, con los médicos otorrinos y foniatras, teníamos un grupo control al que se le daba la sesión terapéutica convencional, que es muy buena, y luego la convencional junto con vendaje neuromuscular, por ejemplo, en esternocleidomastoideos, escalenos, en alguna estructura que veíamos que tenía mayor tensión. Y el resultado, después de 1 año y medio de estudio, es que las disfonías, ambos grupos se les eliminó la disfonía, pero la disfonía a la que se le aplicó el vendaje disminuyó más rápido que la disfonía con terapia convencional. O sea que el vendaje, pues definitivamente funciona tiene muchas funciones el vendaje, para tensar, para relajar. Entonces tú vas viendo, de acuerdo a lo que necesita el paciente, de qué manera lo vas a aplicar. Qué bien, Nelly. Bueno, pues yo creo que hemos recogido cosas muy importantes. A mí hay otra pregunta que me gustaría lanzarte, y es que yo creo que los problemas de la voz, como hemos dicho, son muy frecuentes, sobre todo en adultos, y bueno, ¿hasta qué punto puedo esperar o debo esperar para ir a un logopeda, ¿no? Yo creo que es una de estas cosas como que parece que hasta que no tienes un problema muy serio no acudes a un especialista, ¿verdad? Entiendo que igual que como en todas las patologías que tratamos, cuanto antes mejor, ¿verdad? Sí, qué interesante tu observación. En los adultos, como había mencionado anteriormente, la prevalencia es en mujeres, ¿no? Sexo femenino. ¿Qué pasa? Cuando nosotros somos mujeres y de paso somos docentes, que recuerden que es la mayoría de los casos, por eso hablamos tanto de las docentes, las profesionales de la voz hablada en general y cantada, es porque la prevalencia, la investigación nos habla, o sea, la ciencia habla por sí sola. Entonces hay más mujeres y hay más docentes con disfonías en el mundo.
Entonces, cuando nosotros tenemos una disfonía que está iniciando, generalmente, hasta como bien tú dijiste, hasta que no me quede afónica, que ya es sin voz, ya no es ronca, sino sin voz, hasta que no me quede afónica, entonces no voy a buscar ayuda. ¿Qué pasa? La disfonía suele ser una patología como que se solapa, como muy silente, como muy llevadera, como que no me molesta, como que no me duele, como que no me perturba, como que no me afecta tanto. Entonces yo la dejo pasar, la dejo correr, la dejo pasar y la dejo correr, hasta que luego hay una gran disfonía hasta con pólipos, nódulos o pólipos incluso. Puede generarse un edema de Reinke, del que no hemos hablado, pero es una de las patologías que no es frecuente, como por ejemplo los nódulos, pólipos e hiatus, pero un edema de Reinke, se te genera un edema de Reinke y es súper complicado. Se te genera una disfonía espasmódica y bueno, tienes que incluso colocarte toxina botulínica en las cuerdas vocales. O sea, entonces, ¿qué es lo que yo les digo a todas las personas, a toda la población? Si vas a ser docente, uno, en toda la carrera deben darte pautas para el cuidado de tu voz. Dos, tú personalmente, si eres docente, debes ser responsable con tu propio cuerpo y prevenir el trastorno de voz, con todo lo que he dicho y otras cosas más. Y tres, que definitivamente, si ya lo tienes, es por irresponsable, es por irresponsable. Ojo, a menos que sea una patología que no tenga que ver con el abuso vocal. Porque fíjate, Cristina, yo he ido a conciertos de artistas que me gustan y grito tanto que amanezco difónica el otro día, que entonces tuve que incluso un día suspender pacientes porque no me salía la voz. Eso es un acto de irresponsabilidad, porque no pude ir a trabajar y mis niños no tienen la culpa de que yo me fui a gritar con Marc Anthony. Bueno, pero muy humano también, ¿no? O sea, quiero decir, es algo que nos puede pasar a todos, ¿no? A ver, Marc Anthony no viene todos los días tampoco. Pero definitivamente uno tiene que también saber que si es fíjate, tu herramienta de trabajo, ahí es donde vamos, la voz como instrumento de trabajo o herramienta de trabajo, yo creo que debemos ser un poquitito más conscientes y buscar esas estrategias preventivas. Otra cosa importante, Cristina, fenomenal, Nelly. El sobrepeso está demostrado que genera disfonías, el sobrepeso. Por tanto, también hay que cuidarse, hay que cuidarse en todos los sentidos, ¿no? Para que esto no interfiera en la voz. Correcto. Fenomenal, Nelly. Entiendo que para los niños pues un poco sería lo mismo, ¿no? Intentar cuidarlo dentro de todos los sentidos. Yo creo que lo más complicado de todo lo que comentas es ese niño que de por sí chilla, un poco rebajar ese tono de voz. Sí, definitivamente. ¿No? Yo creo que es lo más costoso, porque los adultos necesitan un apoyo psicológico, Cristina, tanto los padres como él, para que los padres puedan manejar cómo esas pautas en el hogar y en el cole. Pero cuando un niño chilla mucho por chillar, yo considero que necesita un apoyo psicológico. Fenomenal, Nelly. Pues muchísimas gracias por este rato. En principio no tenemos ninguna duda más. Yo creo que nos has alumbrado mucho, nos has dado muchas pistas, ¿no? de qué podemos ir haciendo. Y nada, muchas gracias a todos los que habéis compartido este ratito con nosotros. Para los que no habéis podido, pues queda grabado en diferido. Y nada, nos vemos en la siguiente. Un saludo, Nelly. Muchas gracias. Encantada. Feliz hasta ahora. Igualmente. Hasta ahora.